sea nuestro Dios. Buscando la mente de Dios, cuando preparaba el mensaje, hablaba Dios a mi corazón, y a través de estos días veía lo que el Señor venía hablando en esta semana de ayuno y oración, y cada uno de esos mensajes que el Señor estuvo trayendo a través de diferentes hermanos, viene a ser un complemento de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios viene hablando a nuestras vidas, lo que Dios quiere, la manera en que Él quiere tratar con cada uno de nosotros. Y dice la palabra que caminó Enoc con Dios. Pero dice la palabra que le dio tan buen testimonio delante de Dios. A Dios le agradó tanto la manera en que Enoc se esforzaba por agradar a Dios, que dice la palabra que Dios se lo llevó. Se lo llevó, pero antes de eso leíamos ahí en Hebreos que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde es: ¿cómo está mi caminar? Aleluya. ¿Cómo estoy caminando delante de Dios? ¿Estoy agradándole en todo? Mi manera de caminar, mi manera de conducirme, el tiempo que yo le estoy dando a Dios, ¿es el suficiente? ¿Estoy agradando en todo lo que yo estoy haciendo a Dios? Porque es necesario dar testimonio. ¿Qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros? Si en este instante el Señor viniera por su pueblo y llegamos delante de su presencia, ¿qué explicación le vamos a dar? ¿Qué es lo que le vamos a decir de nuestra vida? ¿De qué fue lo que hicimos aquí en la tierra? ¿Qué hicimos con los talentos que puso en nuestras manos? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿De qué manera dispusimos de ellos? ¿De qué manera estamos caminando aquí en la tierra? Y dice la palabra que no fue traspuesto, porque le agradó a Dios. Y el día lunes, en el primer día de semana de oración, se nos hablaba de dar un buen testimonio. La importancia de dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo nos conducimos allá afuera? ¿De qué manera estamos caminando nosotros? ¿Vivimos de la misma manera que vivíamos antes de venir a Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y la importancia de dar ese buen testimonio muchas veces es lo que hace que mucha gente venga a los pies de Cristo. Y muchas veces hace que la gente se aleje de una iglesia, hace que la gente se aleje de las cosas de Dios. ¿A qué voy a la iglesia? Para vivir como está viviendo esa persona que dice ser cristiano, sin embargo no vive conforme a la palabra, sin embargo se la pasa diciendo puras palabras, puras groserías, se la pasa fumando, se la pasa tomando, se la pasa haciendo puras cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios? Y venía a mi mente, el Señor trataba conmigo y me ponía allá cuando Israel fue sacado de Egipto, en aquella nube gloriosa que caminaba por encima del pueblo. Israel venía saliendo de un lugar de idolatría, venía saliendo de un lugar donde no se adoraba a Dios, donde se adoraban a dioses falsos, a imágenes. De ahí venía saliendo y Dios tenía que tratar con ese pueblo. Pero cuando salió, dice que una nube iba sobre aquel pueblo. O sea que Dios jamás abandonó al pueblo de Israel. Y Dios jamás te va a abandonar a ti. Dios jamás me va a abandonar a mí. Pero es necesario que nos mantengamos dentro de esa nube. Si nos salimos de esa cobertura, no hay victorias. Si nos salimos de esa cobertura, lo único que va a haber son fracasos. Estamos destinados a la perdición. Así que es necesario que usted y yo nos mantengamos dentro de esa cobertura, dentro de esa nube que caminaba, dice, con el pueblo de Israel. De día le hacía sombra y de noche dice que era como una columna de fuego y alumbraba el camino por donde Israel iba caminando. ¿Cómo está nuestro testimonio?
Porque no es suficiente decir soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo estoy caminando bajo esa nube, pero debajo de esa nube, ¿cómo estás viviendo? ¿De qué manera estás agradando a Dios? Y el Señor trataba con el pueblo de Israel mientras que caminaba debajo de esa nube. Porque dice la palabra que el Señor le habló al pueblo y le dijo: no te saqué para que no tuvieras problemas, no te saqué para que estuvieras cómodamente, te saqué para afligirte, le dijo al pueblo de Israel. Te saqué para tratar contigo, te saqué para poderte limpiar, te saqué para poderte dar una forma, porque vas a entrar a un lugar, vas a entrar a una tierra prometida, a una tierra que yo estoy preparando, que yo tengo para ti, pero no todos lo van a hacer, solo aquel que se deje moldear, solo aquel que camine bajo esa cobertura de esa nube y lo haga conforme a mis mandamientos, conforme a lo que yo te voy a decir. Y déjeme decirle que nosotros somos el Israel espiritual, si nosotros somos también los que vamos caminando hacia una tierra prometida, hacia un galardón que nos espera, hacia un lugar celestial, a un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber tristezas, donde no va a haber tribulaciones ni pruebas. Pero para poder llegar a ese lugar tenemos que dar buen testimonio aquí en la tierra delante de Dios. Para poder llegar delante de Dios es necesario que usted y yo nos dejemos moldear, es necesario que usted y yo seamos ese barro en las manos del divino alfarero, porque de otra manera no vamos a poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. La importancia de dar un buen testimonio. Y seguía hablando el Señor, el día martes nos hablaba y nos decía: si te alejas vas a perecer. Los que se alejan perecen, pero si te acercas a mí hay bendición, dice el Señor. Dice su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita al abrigo, no el que está afuera, no el que le da la espalda a Dios, no el que vive conforme Él quiere, no el que cumple los deseos de su corazón, no es el que le da rienda suelta a la carne, sino aquel que se somete, aquel que alimenta al Espíritu, aquel que busca agradar a Dios, aquel que se somete a la presencia de Dios. Ahí es donde está la bendición. Si queremos bendición, si queremos que ese río que viene del cielo siga fluyendo, porque ese río jamás va a dejar de fluir, porque somos nosotros los que nos apartamos de Él y empieza nuestra alma a secarse, a secarse, a secarse, y ahí no hay libertad para adorar, ahí no hay libertad para adorar a Dios, para buscar de su presencia. Es necesario estar dentro. El pueblo de Israel era necesario que caminara bajo aquella nube. Si se salía de aquella cobertura, dice la palabra, cuando salió de Egipto, el pueblo, el faraón, bueno, los egipcios venían detrás de él. Si alguno de Israel se salía de esa cobertura, seguro iba a caer en manos del faraón, seguro iba a caer en manos de los egipcios. Pero gloria a Dios, porque dice que cuando iban aquel pueblo caminando y el faraón venía y se acercaba y se empezó a acercar, dice que aquella columna de nube se alejó y se puso detrás del pueblo, entre el pueblo y el faraón, y se puso como una columna de lumbre, una columna de fuego, y diciendo: no te puedes acercar, no te puedes acercar, porque ese es mi pueblo, porque ese pueblo yo lo escogí. Porque déjame decirte que Dios te escogió a ti. Déjame decirte que no es una coincidencia que tú estés en este lugar. Dios tiene un propósito especial para tu vida, pero tienes que caminar bajo esa cobertura, bajo esa nube. Tienes que dejarte moldear para que Dios pueda tratar con tu vida, para que tú y yo podamos llegar a ese lugar celestial, para que tú y yo podamos estar en las bodas del Cordero. Es necesario que nos sometamos. Y aquella columna de fuego dice que no dejó en toda la noche que se acercara al enemigo, que se acercara al faraón. Y déjame decirte que aunque el enemigo venga y te aceche, aunque el enemigo venga y te empiece a tirar dardos, eso no los puede hacer aquí en tu presencia, no los puede hacer dentro de ti. Él tiene que tirarlos desde lejos. Él tiene que estar, Él no se puede acercar, porque el cristiano que busca de Dios, el cristiano que está sometido a Dios, el cristiano que está bajo esa cobertura, el enemigo no lo puede tocar, porque nuestra alma está
escondida en Cristo, y de ahí no hay nada ni nadie que nos pueda separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice su palabra. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, nada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Mientras que tú y yo nos mantengamos bajo esa cobertura, venga lo que venga, la prueba que tú estés enfrentando en este momento, déjame decirte que la victoria es tuya. Por lo que tú estás pasando en este momento, no te puede vencer, no te puede vencer, porque la salvación viene de arriba, porque la salvación te la dio Dios, porque la sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y aquella columna de nube y aquella columna de fuego que estaba defendiendo al pueblo de Israel, es esa columna que el día de hoy va delante de ti, es la columna que te va cubriendo de ese sol fatigador, es la misma columna que cuando llega la oscuridad alumbra y te señala el camino y te dice: sigue adelante, no te detengas. Esa prueba, por más oscura que se vea, yo alumbro tu caminar, así que sigue adelante, no te detengas, pueblo, no te detengas. Dice un coro que la iglesia no se detiene, para lo único que se para es para predicar, es para decirle al mundo que tenemos a un Cristo vivo, que servimos a un Dios de poder, que cambia, que transforma, que rompe cadenas, que liberta de prisiones. Ese es al Dios que usted y yo servimos, y es para lo único que nos detenemos, para predicar. Pero en la prueba y en la lucha, el Señor te dice en esta tarde: sigue caminando, porque yo sigo alumbrando tu caminar, porque soy yo el que te hace pasar por tierra seca, soy yo el que abre ese mar en dos. Así como pasó mi pueblo Israel, así vas a pasar tú también, porque yo soy el Dios de poder, porque yo soy el Dios creador de cielos y tierra. Así que no te detengas, pueblo, sigue adelante, dice el Señor. Y el día miércoles el Señor nos hablaba y nos decía: edifica sobre la roca. Amén. Dios. Es necesario que edifiquemos sobre la roca, sobre Cristo. Ese es nuestro fundamento. Y hablando en lo secular de la construcción, dependiendo de los cimientos que usted ponga, esa es la altura que usted puede llegar. Es la altura que usted puede edificar. Dependiendo de los cimientos, puede usted construir un piso, 2 pisos, 3 pisos, y así sucesivamente. Espiritualmente, los cimientos ya están puestos. Los cimientos es esa roca inconmovible, pero tenemos que edificar, tenemos que levantar paredes. ¿Cuántos pisos quieres tú edificar? ¿Qué tan alto quieres llegar? Déjame decirte que usted y yo tenemos que edificar, porque nosotros vamos al cielo, nosotros vamos hacia el lugar celestial, nosotros vamos a donde no habrá llanto, a donde no se necesita luz, a donde no se necesita nada, porque todo lo llena el que está en aquel lugar, y ese es Dios, el Dios de la gloria. Ahí vamos a estar delante de su presencia, así que tenemos que edificar sobre la roca si queremos llegar al cielo. Dice su palabra que cuando Israel caminaba y la nube se detenía, el pueblo tenía que detenerse, y si la nube no se levantaba, el pueblo no se movía, ahí permanecía, y no importaba si era un día, no importaba si era un mes, no importaba el tiempo que fuera, hasta que aquella nube se levantaba, entonces el pueblo empezaba a caminar. Nosotros edificamos sobre la roca y tenemos que seguir edificando, pero es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo. Yo no me apresuro a levantar rápidamente. Esto no es una carrera de a ver quién llega primero. Esto es una carrera para ganarte a ti o para que tú me ganes a mí. Esta es una carrera que tiene que ser firme, con seguridad, porque al lugar que vamos es un lugar celestial. Por lo tanto tenemos que edificar en el tiempo de Dios. A veces queremos ayudarle a Dios, a veces tomamos decisiones que no debemos tomar, a veces lo hacemos sin consultar a Dios, y lo voy a hacer yo de esta manera, y lo voy a hacer de esta otra manera, y yo lo voy a hacer y voy a seguir edificando. Pero tienes que edificar, tienes que consultar
al Dios de la gloria. Amén. Porque si no, ese muro se va a derribar. Si no, esa pared va a caer. Por lo tanto, tenemos que edificar sobre esa roca, pero es en el tiempo de Dios. Y nos hablaba que tenemos que hacerlo sin desmayar hasta el final, sin dar la espalda, sin voltear hacia atrás. No un día soy cristiano y edifico sobre la roca y al siguiente día estoy en el mundo, sirviendo al mundo, llenándome de los placeres del mundo, y al otro día vuelvo nuevamente a los pies de Cristo. No seamos como el tiempo de los jueces, que se volvió un círculo vicioso, que Israel se sentía aprisionado y clamaban a Dios, y Dios levantaba un juez y los libertaba. Pero una vez que se sentían libres, una vez que estaban cómodos, otra vez le daban la espalda a Dios y volvían a lo mismo, Sí, servimos a un Dios de misericordia, pero también servimos a un Dios justo, servimos a un fuego consumidor también, y tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, cómo estamos caminando, de qué manera estamos agradando a Dios. No puede uno servir a dos amos, con uno de los dos va a quedar mal. Y déjame decirte que si estás sirviendo a dos amos, no es con el diablo con el que vas a quedar mal, es con Dios. Yo te lo puedo asegurar, porque Dios dice que a los tibios los desecha de su boca. Así que es necesario que caminemos fervientes. Dice la palabra, hablando de cómo estamos sirviendo, de cómo debemos servirle, porque dice ahí que sin desmayar, dice la palabra, con diligencia, con rapidez, con prontitud, no perezosos, dice la palabra, sino sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, buscando de Dios. Señor, ¿cómo debo de agradarte este día? ¿Qué debo de hacer? Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, porque tú rompiste mis cadenas, porque tú me libertaste, porque tú me diste una oportunidad más para vivir. Por lo tanto, yo tengo que buscar la manera de cómo agradar a Dios, de cómo servirle a Él. Somos nosotros agradecidos y debemos de vivir agradecidos para con Dios. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿En verdad estamos agradando a Dios con nuestra forma de vivir? ¿Cómo me conduzco en mi trabajo? ¿Cómo me conduzco en la escuela? ¿Cómo me conduzco en la calle? Cuando me subo al camión, cuando voy en mi carro, en todo momento. ¿Cómo estamos caminando delante de Dios? Santo Dios. Y el día jueves el Señor nos hablaba y dice que el Señor sanó a 10 leprosos. Pero dice la palabra que cuando iban con el sacerdote y se vieron todos limpios y se vieron que no tenían nada en sus cuerpos, dice que uno se llenó de gozo, uno se llenó de alegría. Había en su corazón algo que no podía contenerlo. Y entonces lo que hizo, dijo, no, yo no voy con el sacerdote, yo no voy a presentarme con el hombre, yo voy a presentarme con aquel que me dio la sanidad, yo voy a presentarme con aquel que me dijo, aquel que dio la palabra, porque yo sé que es alguien, porque tal vez yo no lo conozco, pero su palabra es verdad, su palabra es fiel. Por lo tanto dice que aquel hombre se regresó a los pies de Jesús. Y volvió Jesús y dijo, de los 10, tal vez los otros 9 eran judíos, tal vez los otros sí sabían, sí conocían, pero el único que volvió, dice, de los 10 tenía que volver el samaritano, el que menos pensábamos fue el que volvió. Y la pregunta, ¿dónde están los otros 9? Porque los 10 fueron sanos. ¿Dónde están los otros 9? Solamente hay un agradecido, solamente uno volvió. ¿Y dónde está cuando venimos a la casa de Dios y nos paramos aquí adelante y predicamos? Y sí, hermanos, y tenemos que estar aquí en la casa de Dios, y tenemos que servir a Dios, y tenemos que buscar a Dios, y se nos llena la palabra, y hablamos, y levantamos la voz, y gritamos, y
tenemos que doblar rodilla y tenemos que estar buscando a Dios, y termina el mensaje, ¿y dónde está? ¿Hasta cuándo vuelve? No lo vuelves a ver hasta dentro de un mes, no lo vuelves a ver hasta la próxima semana, no lo vuelves a ver hasta no sé cuándo, hasta que no tengas otro problema. Entonces vienes y buscas de Dios. No son las circunstancias las que te tienen que hacer cristiano, no son las circunstancias las que te tienen que hacer doblar rodilla, no son las circunstancias las que te tienen que hacer buscar a Dios. No es cuando tengas pruebas, no es cuando tengas lucha, es en todo momento. Para caminar con Dios es en todo momento. No caminamos un día dentro de Él y otro día fuera de Él. Tenemos que caminar siempre, a cada instante. La búsqueda debe ser constante, con diligencia, dice la palabra. ¿A dónde están los otros 9? ¿A dónde está el que canta en la iglesia? ¿A dónde están los obreros? ¿A dónde están los diáconos? ¿A dónde están los presidentes de las sociedades? ¿A dónde están todos los que tienen un cargo? Es que yo soy obrero, yo puedo ir al culto cuando a mí se me antoje y a mí no me pueden decir nada. Aleluya. Por ahí hacía yo un comentario. No es por ser pastor que te vas a ir al cielo. Aleluya. No es porque yo soy el diácono, yo soy obrero, yo tengo un cargo dentro de la iglesia y ya por eso tengo mi lugar asegurado en los cielos. No, se llama santidad. Es santidad lo que Dios demanda de ti, lo que Dios demanda de mí. Ese es el caminar a diario del cristiano, la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay acepción de personas, así como Dios no hace acepción de personas para poder recibirlo en sus brazos, para poder limpiarlo con su sangre preciosa. Tampoco hace acepción de personas para aquel que no se conduce conforme a la palabra, aquel que no vive conforme a las sagradas escrituras, porque aquel que no lo hace no va a llegar al reino de los cielos, porque ese no está edificando sobre la roca, porque ese no es agradecido, porque ese fue como aquellos 9 y siguió de largo y siguió de paso con su vida. No volvió hacia atrás a darle la gloria a aquel que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. No hay otro por el cual usted y yo podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Dios, aleluya. Así que tenemos que caminar bajo esa nube, bajo esa cobertura. No camines bajo la cobertura de un hermano. No camines bajo la cobertura del pastor. Aleluya. No es el pastor el que te va a llevar al cielo. Y si estás esperando que el pastor cometa un error para agarrarte de ahí, mejor ora por él. Aleluya. Mejor ora por tu hermano. Si estás esperando a que el presidente de la sociedad buscarle algo para ver cómo está caminando, si estás buscando de qué manera está caminando el diácono, de qué manera están caminando los obreros, mejor ora por cada uno de ellos. Amén. Yo lo estoy haciendo para que Dios tenga misericordia de mí, porque no somos merecedores, porque es por su gracia, por su misericordia que usted y yo estamos aquí, y los dos tenemos que caminar bajo la misma cobertura. Moisés, a pesar de que era un hombre que hablaba directo con Dios, también necesitaba esa cobertura. También era hombre, también era falible, también cometió un error, también dejó de obedecer a Dios cuando golpeó aquella roca para que saliera el agua. Tuvo errores, porque somos humanos. Porque dice que vamos hacia la estatura del varón perfecto, pero esa estatura la vamos a lograr cuando estemos delante de la presencia de Dios. Santo Dios. Y ya este viernes decía nuestro hermano pastor que debemos de obedecer a Dios, primero a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo está tu caminar? ¿De qué está lleno tu corazón?
¿De qué estás lleno tú por dentro? Es necesario que nos llenemos de Cristo. Es necesario que nos llenemos de la presencia de Dios, porque es de la única manera en que usted y yo vamos a poder vencer. Es de la única manera en que usted y yo vamos a poder seguir adelante, porque dice la palabra que cuando el enemigo se levanta y viene, dice, como león rugiente, y viene como una tempestad y se levanta en contra del pueblo de Dios, y sentimos que no podemos, y viene esa ola inmensa, entonces el Espíritu Santo se pone en medio y levanta bandera y dice: no lo puedes tocar, porque ese es mío, porque ese está bajo la cobertura del Todopoderoso, porque ese está bajo aquella nube, porque ese está caminando agradando a Dios. Por lo tanto, yo salgo en su defensa, porque no es con espada, no es porque tengan muchas habilidades, es porque es el Espíritu Santo el que pelea tus batallas, es el que va delante de ti. Así que no temas, no desmayes, de su palabra: yo soy Jehová tu Dios, y yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas, en todo momento, pero siempre y cuando te conduzcas y vivas bajo mi cobertura, dice el Señor. ¿Cómo está nuestro caminar? Hablaba el hermano el viernes y decía sobre un pasaje, y estaban encerrados el apóstol, y dice que estaban las cadenas, los candados, y fueron por ellos, pero no estaban, pero las puertas estaban cerradas, pero los candados todavía estaban ahí puestos. Pero aquellos hombres de Dios ya no estaban dentro de esa prisión. El diablo no puede aprisionarte, déjame decirte. Dios te dio el poder para vencer. Dios puso al enemigo debajo de tus pies, y ahí se tiene que mantener, porque Él lo venció allá en la cruz del Calvario, y te ha dado a ti, iglesia, el poder para vencer, para que te mantengas de pie, para que puedas seguir adelante caminando. Venga lo que venga, la tempestad que tengas tú que atravesar, vas a poder caminar sobre ese mar, sobre esa tempestad, y ten la seguridad y la certeza que vas a llegar a puerto seguro, pero siempre y cuando vayas de la mano de Dios, siempre y cuando no te sueltes de su mano, entonces es que vas a poder llegar a puerto seguro. Así que no te alejes, acércate, mantente dentro de esa cobertura. Deja que Dios ministre tu vida. Seamos ese barro. Dice su palabra: porque estamos atribulados, mas no angustiados, dice su palabra. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. O sea que tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad de que cuando tú levantas tus manos y clamas a Dios, ahí está Él para librarte, ahí está Él para levantarte, ahí está Él para animarte, ahí está Él para consolarte, ahí está Él para darte la sanidad, ahí está Él para darte ese milagro que solamente Dios puede hacer. Pero clama a mí, dice el Señor, clama a mí. Dice al salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde podrá venir mi socorro? Vendrá de tener mucho dinero, vendrá de ser muy popular en el mundo, vendrá de tener muchos amigos, podrá vender de los hermanos de la iglesia, podrá venir del pastor. No, dice el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí es donde viene tu socorro. Así que no te desanimes, sigue adelante, sigue, mantente sobre esa cobertura, aunque piensas que ya no puedes seguir, aunque venga el desánimo, aunque tú sientas que ya no puedes caminar debajo de esa nube, sigue adelante, no te detengas. Examinémonos en esta tarde cómo está nuestro caminar delante de Dios. Aleluya. ¿Estamos sirviéndole como Él pide? ¿Le estamos agradando en todo lo que hacemos? Busquemos de la presencia de Dios. No nos alejemos. Dice el corito: a la distancia no. Amén. Acércate al altar. Amén. Aquí es donde está la bendición. Aquí es donde está tu sanidad. Aquí es donde está la respuesta a tus plegarias. Aleluya. Así que en esta tarde yo te invito a que no te vayas con los problemas que llegaste. Yo te invito a que esa angustia que hay en tu corazón no te la lleves.
Yo te invito a que ese malestar, a que esa tribulación, a que ese problema vengas y lo deposites delante de Dios y lo pongas en sus manos. Y el Señor está con sus brazos abiertos y Él te está esperando y Él te dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, porque yo te quiero hacer descansar. Oh, no te vayas como entraste, no te alejes de mi presencia, dice el Señor. Acércate a mí, porque a los sedientos yo les doy de beber, y el agua que yo les doy jamás vuelves a tener sed. Así que no te alejes, dice el Señor. Acércate a mí, dice el Señor. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies. Acércate al Señor. No te vayas. Dejaste de caminar. Te saliste de esa cobertura. Hoy es el día. Hoy es el momento de caminar nuevamente bajo la nube. No es casualidad que tú y yo estemos aquí en esta tarde. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero deja que Dios trate con tu vida. Abre tu corazón, permítele a Dios que entre en él y que sane tus heridas y que te sacie todo tu ser. Si te apartaste, si te alejaste de Dios, si no has vivido, si tu caminar ha sido diferente de lo que Dios pide, este es el momento. Acércate al altar. Aquí está el Señor. No te alejes, no te salgas igual. Tal vez mañana no tengas oportunidad. Tal vez el día de mañana no despiertes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarse con el Señor. Hoy es el día de acercarse nuevamente a sus pies. Hoy es el día de entrar bajo su cobertura. Y si estás pasando por una prueba, por una lucha, si hay tribulación en tu vida, si hay angustia en tu corazón, no te lo lleves. Ven al altar y deposítalo en las manos del Señor, porque Él quiere bendecirte, porque Él quiere cambiar esa tristeza en gozo, ese llanto en alegría. Así que acércate al altar. El altar está abierto. Vamos a venir al altar y vamos a decirle al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi caminar, Señor. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero agradarte en todo lo que haga. Yo quiero servirte, Señor. Yo no quiero seguir como lo estoy haciendo. Si hay algo que cambiar, Señor, cámbialo, transfórmalo, quítalo, Señor. Mis pruebas, mis luchas también, Señor, vengo a entregarlas a ti, mi Dios, para poder descansar, para poder fortalecernos. Así que deja que el Espíritu Santo te ministre. Estaré pidiendo a mi hermana pastora si me ayuda a ministrar a los hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Tu palabra ha sido expuesta, Padre. Venimos delante de tu presencia, Dios, pidiendo, mi Dios, que obres, Padre. Pidiendo, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que ministre.